Hola, durante el día de hoy nos dedicaremos a hablar acerca de los elementos secundarios del triángulo, elementos súper importantes porque al momento de desarrollar ejercicios en triángulos nos van a dar información muy importante. Con el solo hecho de hablarnos de los puntos notables, nos van a estar dando información a qué se refieren esos segmentos y lo que podemos deducir de ellos. Bien, partamos con la altura. La altura como concepto significa la distancia más corta que hay entre un vértice y el lado opuesto, la más corta. ¿Y cuál es la distancia más corta entre un punto y una recta? Es la distancia perpendicular a ella. Entonces, cuando hablemos de altura, vamos a hablar de un segmento que es perpendicular al lado opuesto, es decir, forma un ángulo de 90 grados con el lado opuesto. En este geoplano, yo construí un triángulo y en ese triángulo identifiqué una sola altura, que es la h sub c. ¿Cómo se denota? Se denota con la h de altura y el subíndice corresponde al lado del cual estoy dibujando la altura. Recordemos que los vértices se escriben con mayúscula, los lados con minúscula, y voy a estar hablando aquí de h sub c porque es la altura correspondiente al lado c. A continuación les voy a mostrar unos dibujos donde están identificadas las tres alturas, el punto de intersección que se llama ortocentro. Entonces, dato para recordar, intersección de las tres alturas es un punto que se llama ortocentro. Analicemos lo que ocurre en estos dos triángulos. Aquí arriba dibujé un triángulo acutángulo y acá un triángulo rectángulo. ¿Por qué se caracteriza un triángulo acutángulo? Porque tiene tres ángulos agudos y las alturas fueron construidas e identificadas dependiendo de sus lados. Acá está el lado A, por lo tanto la altura corresponde a h sub a. La del lado C, que sería este, corresponde a h sub c, y la del lado B, que sería este, corresponde a h sub b. Las tres se intersectan en un punto llamado ortocentro, que lo designaremos con la letra H mayúscula. El ortocentro en los triángulos acutángulos queda situado dentro del triángulo. ¿Qué pasa en el rectángulo? En el triángulo rectángulo, el ortocentro queda situado precisamente donde está el ángulo recto del triángulo rectángulo. Aquí está el ángulo recto, ¿cierto? Del triángulo rectángulo. Si yo construyo la altura correspondiente al lado B, va a ser esa, que va a coincidir con el cateto C. Si luego identifico la altura del lado C, sería el otro cateto. Entonces aquí estaría h sub c, h sub b y h sub a, que también pasa por el mismo punto, por el ortocentro. Entonces, punto notable dentro de los triángulos que tenemos que asociar con las alturas se llama ortocentro. Veamos ahora lo que ocurre en un triángulo obtusángulo. El ortocentro queda situado fuera del triángulo obtusángulo. ¿Cómo lo hacemos? Decíamos que la altura es el segmento más corto que hay que une un punto con el lado. Pero si yo me fijo, para acá en ningún minuto voy a tener la distancia más corta. Entonces para ello prolongo el lado B y la altura va a estar situada aquí, fuera del triángulo. Lo mismo hago con el otro lado. La altura en ningún minuto aquí es la distancia más corta. La distancia más corta va a estar situada también fuera del triángulo y esa va a ser la correspondiente al lado A. Finalmente construyo la h sub c, que sería esta, y si yo prolongo las alturas, las tres se van a intersectar en el ortocentro, que va a estar situado en este caso por acá. Entonces, ¿dónde tengo ángulos rectos en las alturas? Ahí hay un ángulo recto, acá hay un ángulo recto
y acá hay un ángulo recto. En este minuto vamos a referirnos a las simetrales. Primero hablaremos del concepto de simetral antes de referirnos a las simetrales en el triángulo. Fijémonos aquí en este geoplano. Primero dibujé un segmento AB. Del segmento AB yo tengo que encontrar uno que lo divida justo a la mitad. ¿Cómo hago eso? Con el compás, con centro en A y centro en B, dibujo los arcos que están acá, que los marqué con plumón, y abajo también, acá. Entonces, ¿qué hago luego? Al generar este segmento va a cumplir con dos condiciones. Una va a pasar por el punto medio del segmento y la otra propiedad es que va a ser perpendicular al segmento AB. Vamos a ver enseguida, voy a trazarlo. Observen, aquí tracé la simetral. ¿Qué de importante tiene la simetral en relación a un segmento? En que la divide en dos partes de igual medida, es decir, la simetral pasa exactamente por el punto medio y también corta el segmento AB de manera perpendicular. Bien, llevemos ahora este concepto a los triángulos. Construiremos un triángulo donde claramente vamos a poder determinar tres simetrales que van a tener la posibilidad de intersectarse en un punto. Este punto se va a llamar circuncentro. Entonces, a diferencia de las alturas que pasaban por el vértice y eran perpendiculares a los lados, estas no necesariamente pasan por el vértice, sino que son perpendiculares a sus lados, pero en el punto medio. Bien, esa es la gran diferencia. Miren, acá yo construí un triángulo donde hice la simetral del lado C. Aquí está el vértice C, acá está el lado C, y esa sería la simetral S sub C. La simetral C denota con la letra S, también se pone un subíndice, que sería la letra C en este caso. Así podríamos también construir las tres simetrales y se intersectarían en un punto. Los tres tipos de triángulos que les voy a presentar a continuación, que están dibujados en un papel, construidas las simetrales con compás, para mayor precisión, quiero que observen dónde queda el circuncentro en los triángulos obtusángulos, rectángulos y acutángulos. Bien. Analicemos primero el caso del triángulo acutángulo. En el caso del triángulo acutángulo, al trazar esa simetral, que es la que corresponde al lado A, le vamos a poner S sub A. La simetral concerniente al lado C le vamos a llamar S sub C, y la que tiene que ver con el lado B sería S sub B. Fijémonos que las tres se intersectan en un punto aquí, que es el centro de la circunferencia circunscrita al triángulo, es decir, que está fuera del triángulo y que la toca en sus tres vértices. Ese punto tiene un nombre especial, así como en altura era ortocentro, aquí se llama circuncentro y se denota con la letra O mayúscula con un apóstrofe. Entonces, O' será llamado el circuncentro. Y en el caso de los triángulos acutángulos queda generalmente situado adentro del triángulo. En el caso de los triángulos rectángulos, fíjense que ocurre una propiedad bien especial. Una cosa particular que después más adelante la vamos a analizar cuando haya que resolver ejercicios que tengan que ver con triángulos rectángulos. En este caso está el lado A frente al vértice A,
Por lo tanto, esa sería S sub A. La que está aquí, contraria al vértice B, sobre el lado B sería S sub B. Y S sub C sería la perpendicular levantada en el punto medio del lado C. Entonces quedaría que esa es S sub C. Se intersectan todas en este punto, en el circuncentro. ¿Cómo le vamos a poner? O'. Y analicemos ahora qué ocurre con el triángulo obtusángulo, dónde quedan las simetrales. Aquí está el vértice B, acá está el lado B. Por lo tanto, la perpendicular levantada en el punto medio del lado B se llamaría S sub B. Acá está el vértice A, por lo tanto el lado del frente va a ser el lado A. Y la perpendicular levantada en el punto medio del lado A va a ser S sub A, simetral en el lado A. Y nos falta la que está al frente del vértice C, está situado el lado C, y sobre este nosotros construimos la perpendicular en el punto medio, y aquí nos quedaría S sub C. Fijémonos que las tres se intersectan en un punto que se llama circuncentro. El circuncentro en el triángulo obtuso queda situado fuera del triángulo, igual que el ortocentro. En las alturas ocurría lo mismo. El ortocentro, que designábamos con la letra H, también se situaba fuera del triángulo. Entonces, recapitulando, ¿qué es la simetral? La simetral es la perpendicular levantada en el punto medio del lado del triángulo, de cada uno de los lados del triángulo. Las tres simetrales necesariamente se intersectan en un punto al que nosotros le vamos a llamar circuncentro. ¿Por qué circuncentro? Porque el circuncentro lo que hace es ser el centro de la circunferencia circunscrita al triángulo. En este minuto vamos a referirnos a las simetrales. Primero hablaremos del concepto de simetral antes de referirnos a las simetrales en el triángulo. Fijémonos aquí en este geoplano. Primero dibujé un segmento AB. Del segmento AB yo tengo que encontrar uno que lo divida justo a la mitad. ¿Cómo hago eso? Con el compás, con centro en A y centro en B, dibujo los arcos que están acá, que los marqué con plumón, y abajo también, acá. Entonces, ¿qué hago luego? Al generar este segmento va a cumplir con dos condiciones. Una va a pasar por el punto medio del segmento, y la otra propiedad es que va a ser perpendicular al segmento AB. Vamos a ver enseguida, voy a trazarlo. Observen, aquí tracé la simetral. ¿Qué de importante tiene la simetral en relación a un segmento? En que la divide en dos partes de igual medida, es decir, la simetral pasa exactamente por el punto medio y también corta el segmento AB de manera perpendicular. Bien, llevemos ahora este concepto a los triángulos. Construiremos un triángulo donde claramente vamos a poder determinar tres simetrales que van a tener la posibilidad de intersectarse en un punto. Este punto se va a llamar circuncentro. Entonces, a diferencia de las alturas que pasaban por el vértice y eran perpendiculares a los lados, estas no necesariamente pasan por el vértice, sino que son perpendiculares a sus lados, pero en el punto medio. Bien, esa es la gran diferencia. Miren, acá yo construí un triángulo donde hice la simetral del lado C. Aquí
está el vértice C, acá está el lado C, y esa sería la simetral S sub C. La simetral C denota con la letra S, también se pone un subíndice, que sería la letra C en este caso. Así podríamos también construir las tres simetrales y se intersectarían en un punto. En los tres tipos de triángulos que les voy a presentar a continuación, que están dibujados en un papel, construidas las simetrales con compás, para mayor precisión, quiero que observen dónde queda el circuncentro en los triángulos obtusángulos, rectángulos y acutángulos. ¿Bien? Analicemos primero el caso del triángulo acutángulo. En el caso del triángulo acutángulo, al trazar esa simetral, que es la que corresponde al lado A, le vamos a poner S sub A. La simetral concerniente al lado C le vamos a llamar S sub C, y la que tiene que ver con el lado B sería S sub B. Fijémonos que las tres se intersectan en un punto aquí, que es el centro de la circunferencia circunscrita al triángulo, es decir, que está fuera del triángulo y que la toca en sus tres vértices. Ese punto tiene un nombre especial, así como en altura era ortocentro, aquí se llama circuncentro y se denota con la letra O mayúscula con un apóstrofe. Entonces, O' será llamado el circuncentro. Y en el caso de los triángulos acutángulos queda generalmente situado adentro del triángulo. En el caso de los triángulos rectángulos, fíjense que ocurre una propiedad bien especial. Una cosa particular que después más adelante la vamos a analizar cuando haya que resolver ejercicios que tengan que ver con triángulos rectángulos. En este caso está el lado A frente al vértice A, por lo tanto esa sería S sub A. La que está aquí, contraria al vértice B, sobre el lado B sería S sub B. Y S sub C sería la perpendicular levantada en el punto medio del lado C. Entonces quedaría que esa es S sub C. Se intersectan todas en este punto, en el circuncentro. ¿Cómo le vamos a poner? O'. Y analicemos ahora qué ocurre con el triángulo obtusángulo, dónde quedan las simetrales. Aquí está el vértice B, acá está el lado B. Por lo tanto, la perpendicular levantada en el punto medio del lado B se llamaría S sub B. Acá está el vértice A, por lo tanto el lado del frente va a ser el lado A. Y la perpendicular levantada en el punto medio del lado A va a ser S sub A, simetral en el lado A. Y nos falta la que está al frente del vértice C, está situado el lado C, y sobre este nosotros construimos la perpendicular en el punto medio, y aquí nos quedaría S sub C. Fijémonos que las tres se intersectan en un punto que se llama circuncentro. El circuncentro en el triángulo obtuso queda situado fuera del triángulo, igual que el ortocentro. En las alturas ocurría lo mismo. El ortocentro, que designábamos con la letra H, también se situaba fuera del triángulo. Entonces, recapitulando, ¿qué es la simetral? La simetral es la perpendicular levantada en el punto medio del lado del triángulo, de cada uno de los lados del triángulo.
Las tres simetrales necesariamente se intersectan en un punto al que nosotros le vamos a llamar circuncentro. ¿Por qué circuncentro? Porque el circuncentro lo que hace es ser el centro de la circunferencia circunscrita al triángulo. Si tuvieras que ubicar una circunferencia exacta dentro de un triángulo, ¿cómo lo harías? Quédate que te lo explico. Para ello vamos a determinar el punto que es como el corazón del triángulo. ¿Qué quiere decir esto? Que ese punto está a la misma distancia de cada uno de los lados del triángulo. ¿Cómo se genera ese punto? Para ello necesitamos conocer el concepto de bisectriz. ¿Qué es una bisectriz? Si yo veo un ángulo, va a ser el ángulo alfa en este caso. La bisectriz lo que va a hacer es dividir el ángulo en dos regiones congruentes. Vale decir, si esto era alfa, acá va a quedar alfa medios y acá va a quedar alfa medios. En un triángulo podemos trazar tres bisectrices que al intersectarse van a determinar un punto llamado incentro. Veamos a continuación cómo quedarían si yo las trazo, las tres, en el triángulo acutángulo que dibujé, quedarían así. Miren. Tracé la bisectriz del ángulo alfa, le puse símbolos, aquí le puse triángulos y aquí le puse cuadrados. Entonces, si yo trazo las tres bisectrices, quedan todas concurriendo en un solo punto. Y ese punto se llama incentro. Recuerden, incentro. ¿Por qué se llama incentro? Porque es el centro de la circunferencia inscrita al triángulo. Es decir, si yo conozco el concepto de bisectriz y trazo las tres bisectrices en un triángulo, se va a determinar O, así se designa O, que es el incentro y es el centro de la circunferencia inscrita al triángulo. Veamos cómo se dibujan las bisectrices usando compás. Bien, ¿cómo lo hice? Primero dibujé los ángulos. Una vez que dibujé los tres ángulos del triángulo, con una medida en particular, no tiene que ser alguna en especial, dibujé ese arco desde el otro extremo del ángulo, dibujo el otro arco. Lo mismo hice para ese, dibujé el otro arco ahí, y desde esta parte el arco y luego el arco. Ahora las voy a dibujar para ver cómo quedan. Así quedarían. Si a este vértice le llamo A, B y C, y este entonces sería el ángulo alfa, beta y gamma, entonces cada una de las bisectrices la voy a denominar dependiendo del ángulo donde estén situadas. Si aquí esta es la del ángulo beta, a este le voy a llamar bisectriz con una B y subíndice beta. Esta es la que concierne al ángulo alfa, por lo tanto le llamaré bisectriz de alfa. Y esta es la de gamma, le llamaré bisectriz de gamma. Bien. Si nos fijamos aquí, las tres se intersectan en un punto. Este punto es el que nosotros llamaremos incentro. ¿Por qué se llama incentro y se designa con la letra O? Porque ese centro corresponde al de la circunferencia inscrita al triángulo. La voy a construir. Miren, así nos quedó. Desde ese punto yo hice la circunferencia inscrita al triángulo. Desde el incentro. ¿Qué particularidad tiene el incentro? Que el incentro está a igual distancia de todos los lados del triángulo. No acá, precisamente. Está a esa distancia del lado, y acá, a esta distancia. A igual distancia. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos del incentro podemos decir es el corazón del triángulo, porque es un punto que está situado a la misma distancia de cada uno de los lados del triángulo.
Veremos ahora qué ocurre cuando yo dibujo un triángulo rectángulo y un triángulo obtusángulo. Aquí están dibujadas en el triángulo rectángulo. Hice los arcos en cada uno de los casos. Luego dibujé las bisectrices. Si este fuera A, B y C, esta sería la bisectriz, así le voy a llamar, alfa, la bisectriz beta y la bisectriz gamma. Bien, fijémonos que queda claramente definido el incentro. Le vamos a llamar O. Recuerden, O mayúscula. ¿Qué hacemos ahora? Construimos la circunferencia dentro del triángulo y con ello garantizamos que el incentro está a la misma distancia de los tres lados del triángulo. Es el corazón del triángulo. Ahí dibujé la circunferencia y queda exactamente dentro del triángulo. Veamos ahora qué ocurre con el triángulo obtusángulo y las bisectrices. Ya llevamos dos. En el acutángulo quedó en el centro. En el rectángulo también quedó al interior del triángulo. Y en el obtusángulo debiera quedar, ¿qué crees tú? En el triángulo obtusángulo, mira lo que ocurre. Dibujé los ángulos, los arcos, luego encontré el incentro y tracé la circunferencia. Si no te sale tan preciso, es porque simplemente no tomaste bien esta medida, no pusiste bien la punta del compás sobre el punto de intersección exacto, aquí y acá, porque el ideal es que si tú lo haces de manera no rápida, pero precisa, el centro de inmediato debería darte el punto donde concurren las tres bisectrices. Bien, entonces tenemos que, independiente de cómo sea el triángulo, las tres bisectrices tienen su incentro dentro de los triángulos. Entonces por eso es que hablamos de que el incentro es como el corazón de los triángulos, porque está a igual distancia de los tres lados. ¿Sabes lo que es la circunferencia ex inscrita? Quédate que te lo explico. Cuando nosotros tenemos un triángulo, cualquiera, construyo una bisectriz. Supongamos que construyo la bisectriz en el ángulo A y construyo las bisectrices de los otros dos ángulos exteriores. Las tres, la interior y las exteriores de los otros dos vértices, se genera un punto. Y ese punto va a ser el centro de la circunferencia ex inscrita. ¿Por qué? Porque esta circunferencia ex inscrita es exterior al triángulo, al lado opuesto al vértice A y a las prolongaciones de los otros dos lados. Les voy a explicar haciendo el dibujo en mi cuadernito para que les quede claro el concepto. De aquí en adelante conocen tres: inscrita, circunscrita, ex inscrita. Bien, así queda el triángulo cuando yo construyo los ángulos, este interior y estos dos exteriores, y luego trazo los arcos para poder hacer las bisectrices. Los voy a hacer y enseguida les muestro. Bien, al dibujar las tres, las dos exteriores más la interior no adyacente a ellos, entonces genera un punto de intersección que se llama exincentro. Ahora, cuando yo construya una circunferencia, va a tocar a ese lado del triángulo y a las prolongaciones de los otros dos. Veamos cómo queda. Bien, entonces, resumamos el teorema. Las bisectrices de dos ángulos exteriores de un triángulo y la del interior no adyacente se intersectan en un mismo punto que equidista de un lado del triángulo y de las prolongaciones de los otros dos, formando ángulos rectos, porque recuerden que la distancia más corta de un punto a una recta es la perpendicular, y la circunferencia se llama circunferencia ex inscrita y su centro se llama ex incentro. ¿Sabías cómo obtener 4 triángulos semejantes a uno dado?
Tenemos que conocer para ello el concepto de mediana o base media. Depende de en qué lugar estemos trabajando, se ocupan las dos formas de expresarse. Las medianas, conocidas en Chile como medianas, unen puntos medios de los lados de un triángulo. Entonces se generan 3 segmentos dentro del triángulo que cumplen con 2 características muy importantes. Primera característica es que cada una de las medianas es paralela a uno de los lados del triángulo. Y la segunda propiedad importante respecto a las medianas dentro de un triángulo es que cada mediana mide la mitad del lado paralelo. Entonces, vamos a ver, dibujé 3 triángulos donde identifiqué las medianas. Vamos a ver cómo quedaría la representación en un triángulo acutángulo, en uno rectángulo y en uno obtusángulo. Es importante señalar aquí que las medianas generan 4 triángulos semejantes. ¿Qué quiere decir semejantes? Que no son iguales, pero tienen la misma forma. En este caso, los 4 triángulos que quedan generados producto de las medianas son semejantes al triángulo original. Veamos cómo quedan en los dibujos. El primero que analizaremos será el triángulo acutángulo. Aquí hice hartas marcas para que vayamos analizando lo que recién les decía. El triángulo ABC, busqué los puntos medios primero de cada uno de los lados, tracé las medianas o bases medias y se generaron 4 triángulos dentro del triángulo original. Las medidas, recién comentábamos que las medidas de las medianas corresponden a la mitad del lado paralelo. Es decir, si este es el lado C, esta mediría C medios. Si este es el lado B, esta mediana es paralela a ese lado y mide la mitad, es decir, B medios. Y tenemos el lado A, construimos la mediana, que es paralela al lado A y mide A medios. ¿Por qué son semejantes? Fijémonos que un criterio de semejanza es que sus ángulos sean iguales. Entonces, como hay paralelas, podemos usar el concepto de ángulos correspondientes. Aquí tengo el ángulo gamma, por ser paralela a esta. Aquí tengo un ángulo correspondiente y ese sería también gamma. Lo mismo ocurre con beta, que es correspondiente con S. Por lo tanto, este triángulo de inmediato sabemos que es semejante al grande. Lo mismo ocurre con el triángulo rectángulo. En el triángulo rectángulo buscamos los puntos medios primero, dibujamos las medianas o bases medias y ocurre la misma situación. Lado B, mediana, paralela a ese lado y mide la mitad. Lo mismo ocurre con el lado C y también con el A. En el obtusángulo, de la misma manera. Medianas, dibujadas a partir de los puntos medios, son paralelas a los lados del triángulo y miden la mitad. ¿Cómo se expresa esto? Usemos notación. AB paralela a MN, AB paralela a MN, AC, donde tengo AC, AC paralela a RN y CB paralela a MR. Bien, ¿qué nos falta señalar? Que MN, aquí lo voy a anotar, MN es AB medios. Lo mismo para NR. NR está ahí, es la mitad del lado AC. Y por último tenemos la MN lista, la NR también, y nos falta señalar que MR es la mitad del lado CB. Bien,
Esa es la notación que se utiliza para referirnos a las medianas o bases medias en un triángulo. ¿Conoces acerca de la perfección del triángulo equilátero? En este triángulo, todos los elementos secundarios coinciden en un mismo segmento. Vale decir, cuando yo construyo la simetral, la transversal, la bisectriz, la altura, todas ellas coinciden en un mismo segmento. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si a mí me señalan, por ejemplo, que CP es altura, bien voy a suponer que CP es bisectriz, por lo tanto este ángulo mide 30, este también, que hay un ángulo recto aquí porque es altura también, este segmento mide lo mismo que ese porque además es transversal de gravedad y todos los puntos notables coinciden en un mismo punto. Fíjense que yo aquí dibujé a través del punto en la propiedad, que significa que es el centro de la circunferencia inscrita al triángulo. Entonces ese punto corresponde al centro de la circunferencia inscrita, pero ese punto también corresponde, en el caso de ser circuncentro, al centro de la circunferencia circunscrita del triángulo equilátero. Entonces, ¿cuánta perfección hay en el triángulo equilátero? Es necesario que lo tengamos en cuenta porque hoy partimos con una serie de ejercicios donde solamente están enfocados a trabajar con los segmentos notables del triángulo, de cualquiera, no solo del equilátero, pero en el caso en equilátero hay que tenerlo muy en cuenta. Veamos en el triángulo equilátero que todos los segmentos notables coinciden y que los puntos notables como incentro, ortocentro, circuncentro y baricentro también todos coinciden en un mismo punto. Entonces, ¿qué ocurre en el caso del isósceles? Aquí también ocurre una particularidad bien importante, que desde el vértice situado al frente de la base, que es el lado de distinta medida, desde ese vértice a la base, todos los elementos secundarios coinciden, es decir, la transversal, la altura, la simetral y la bisectriz, todos coinciden en un mismo segmento. Fijémonos en los lados distintos ahora. Yo aquí, a partir del vértice A y tomando el lado A, dibujé todos los elementos secundarios. También los hice de distintos colores para que vayamos conversando y apreciando los nombres distintos. Por ejemplo, en el caso del segmento amarillo, este está representando la altura del lado A. En el caso del segmento azul, está representando a la bisectriz del ángulo alfa, considerando que ese fuera el ángulo alfa, pues está asociado al vértice A y al lado A. Después tenemos el color verde. Al ser este punto medio e ir desde el vértice al punto medio, se genera la transversal de gravedad del lado A. Y por último, considerando el punto medio y levantando la perpendicular en el punto medio, que construimos allí con rojo, la simetral del lado A. Entonces, resumiendo, para el vértice que está opuesto a la base del triángulo isósceles, todos los elementos secundarios coinciden en un mismo segmento. Sin embargo, para los otros dos son segmentos absolutamente diferentes.